Pero tenemos otros temas, de hecho todavía esta mañana está en Aragón, llegó ayer el ministro de Agricultura Luis Planas y precisamente ha llegado a Aragón, aparte de para ver la situación del estado de los campos, estar con los regantes, hoy con los ganaderos, con los productores de lácteos, de carnes. Coincide esa visita con la polémica sobre esa cesta de la compra, esos productos básicos, si ponerles o no un tope. Ayer, tras la reunión ya conocimos los detalles de cómo podría ser esa cesta de la compra. De hecho, algunos supermercados ya han dado el paso de pactar el precio de productos de primera necesidad. Pero ¿qué ha dicho el ministro sobre todo esto? El ministro Planas, Miguel Ángel. Bueno, pues te cuento que el ministro acaba de abandonar ahora mismo las instalaciones del Grupo Pastores. Como bien dices, ha dedicado la mañana de esta segunda jornada del viaje oficial a Aragón a visitar a las cooperativas ganaderas. Lo hacía a las 9 en Casa Ganaderos, luego venía aquí al Grupo Pastores. Un ministro que llegó ayer, era recibido por el presidente del Gobierno de Aragón. Como bien dices, visitaba las obras de modernización en Bujaraloz y en Sangarrén, en Huesca. Y hoy pues ha hecho una visita, no ha hecho declaraciones, pero sí que las hemos obtenido porque ayer sí que se refirió a esa cuestión que comentabas tú, a esa iniciativa de la vicepresidenta segunda del Gobierno de limitar el precio de algunos productos para que los ciudadanos puedan tener acceso a ellos en este escenario de alta inflación. La ministra insiste en esa propuesta. De hecho, el lunes tiene convocada una reunión con la patronal de las distribuidoras y con las organizaciones de consumidores en el Ministerio de Trabajo. Ella insiste, pero el ministro también insiste en que no piensa tocar nada de la cadena alimentaria porque dice que es una cadena alimentaria que funciona perfectamente. Escuchamos al ministro Luis Planas refiriéndose a este asunto. Cualquier decisión, evidentemente, que tenga un significado político de articulación de la cadena alimentaria pasará siempre por las manos del ministro que les habla y del Consejo de Ministros. Y no tengo previsto llevar a cabo ninguna medida para intervenir en una cadena que funciona de forma adecuada, de forma moderna, de forma eficiente. Bueno, pues esto es lo que decía el ministro. Por otra parte, la vicepresidenta segunda subrayaba que este tope a los precios partiría de los márgenes de los empresariales, de los beneficios de los propios supermercados y nunca se tocaría a los productores. ¿Qué dicen esos productores con los que has estado esta mañana, Miguel Ángel? Bueno, hay que decir que las organizaciones agrarias han reaccionado negativamente ante esta iniciativa puesta sobre la mesa por Yolanda Díaz, porque aunque es verdad que la vicepresidenta segunda insiste en que ese recorte de precios, esa limitación de precios caería sobre las espaldas de la distribución, los productores, el primer eslabón de la cadena, no la tiene toda consigo y piensan que en el momento en que se interviene en esa cadena alimentaria, al final paga el pato, digamos, el eslabón más débil, y el eslabón más débil en este caso está en el sistema productivo, en el sector primario, en ellos. Hemos podido hablar con el presidente del Grupo Pastores con motivo de esta visita, con Francisco Santolaria, y también reaccionaba negativamente a esa idea de Yolanda Díaz. Le escuchamos. Lo que no se puede es achacar el precio de los alimentos, ponerles un tope y que luego el coste lo paguemos los agricultores y los ganaderos, el primer eslabón de la cadena. Creo que hay una ley de la cadena alimentaria que se debería de cumplir y creo que muchas veces no se puede especular con temas que a lo mejor que pueden afectar a este sector nuestro, para decir que tenemos 30 productos básicos, porque al fin y al cabo hace poco ha habido pues una cadena que ha puesto 30 productos y claro, ¿esos productos realmente son los necesarios? Es la pregunta que me haría. Bueno, pues enseguida debatimos, pero antes vamos a recordar qué productos propone el Gobierno que estén en esa cesta de la compra. Lo propone porque busca el acuerdo de las grandes empresas de distribución, de los supermercados. Hablaba Yolanda Díaz de una cesta asequible y de calidad compuesta por Nerea, recuérdanos. Vamos a destacar los alimentos que la propia Yolanda Díaz dijo que incluiría en este tope a los precios. Sería el pan, la leche, también productos frescos como por ejemplo verduras y hortalizas, pescado, carne, huevos, frutas y también alimentos para celíacos. Además, insistía en que sería hasta después de Navidades esta medida del tope a precios de estos alimentos, entre otros que se pueden incluir.
Gracias, Nerea. Luis Miguel, esta es la situación. Por un lado, esa propuesta que cada vez va cobrando más fuerza. De hecho, hay una reunión el lunes ya con todos los sectores implicados. Algunas grandes cadenas ya han dado el paso de los 30 productos por 30 euros. Y por otra parte está el ministro de Agricultura, que dice que él no refrenda esa medida. Volvemos a ver un choque entre los socios, un choque claro entre los socios del gobierno. Yo creo que aquí la ministra yo pienso que piensa en clave electoral claramente, más allá, y antes de hacer un globo sonda como el que lanzó, tenía que haberse ya sentado con las cadenas de distribución, que es lo que está haciendo, pero también con los ganaderos. Estamos hablando muy monárquicos en este programa y las palabras del ministro me ha resultado un poco la de Luis XIV cuando dijo el Estado soy yo, es decir, el ministerio es mío, es decir, señora vicepresidenta, no se meta en mis competencias, porque es verdad que la ley de la cadena alimentaria la aprobó este ministro, por lo tanto le está haciendo como una enmienda a la totalidad a su propia ley. Es una cosa bastante que no se entiende. Entonces, bueno, yo creo que habrá que escuchar a todas las partes. A mí, yo tengo bastantes dudas, porque estábamos viendo ahora ese gráfico de ¿y qué pescados o qué carne incluimos ahí? Y luego podremos hablar también de temas sanitarios, es decir, los procesados de la carne entran en esa cadena, en esa bolsa de 30 euros, no sé. A mí, yo tengo bastantes dudas sobre esto y creo que habría que hablar muy bien con las partes antes de lanzar este tipo de medidas que suenan muy populistas, es decir, obviamente por 30 euros llenar el frigorífico. Bueno, esto lo ha dicho una cadena de supermercados, quiero decir, esta parte del gobierno ha lanzado la propuesta, ya se ha adelantado esa cadena de supermercados a decir nosotros ya los tenemos. Pero con la primera que se ha reunido casualmente es con esa, es decir, eso es algo también bastante curioso, es decir, con la que primero lanza esa campaña publicitaria es con la primera con la que se reúne, que también hay muchas más, es decir, y encima por ejemplo es de capital francés, tenemos aquí también otras cadenas alimentarias bastante importantes que son de capital español, que yo creo que eso tampoco no, con ellas estará el lunes sí, se reúne con ellas y con los consumidores. Y luego cómo va a afectar a las pequeñas tiendas, ¿no? Que no van a tener la capacidad para adaptarse a esos volúmenes, a esos para precios, competir, ¿no? con las grandes para superficies. Competir. Y luego la experiencia que nos muestra que cuando se fija un precio por decreto, quien acaba pagando ese precio, ese recorte es, como decía la persona que estaba hablando antes, es el eslabón más débil de la cadena, que en este caso son los productores, ¿no? Lo hemos visto con la gasolina, cada vez que se ha fijado un precio o se han establecido unas subvenciones. Habrá que bajarles a esos productores los gastos para poder que abarate la cesta de la compra, pero que también estamos hablando, y me meto un poco que ahora quieres hablar, Eva, pero si el Banco Central Europeo pone los tipos de interés a lo más alto para bajar la inflación, bueno, pues vamos a dejar a ver si esa medida surge efecto, que no lo sabemos aún, pero creo que es un mare magnum de ideas que no sé. Que hay muchas dudas, está clarísimo, y aquí están saliendo unas cuantas, ¿no? Que la propuesta de la vicepresidenta genera muchas dudas y cierta inquietud, pero yo lo que no tengo ninguna duda es en enmendar a Luis Planas ahora mismo, que ha dicho es que el mercado funciona y es moderno. Pues oiga, no, mire señor, ni funciona ni es moderno. Y me gustaría daros algún dato e invito a los espectadores a que consulten una cosa que se llama IPOD, que es el índice de precios en origen y destino, que es lo que sufren los agricultores. Y dejadme que ponga algún ejemplo, porque es que se ve clarísimamente que el mercado no funciona si se deja al albur de los intereses. Algo tan básico como una cebolla, por ejemplo. Estos son datos de agosto, que son los últimos que hay colgados de la Unión de Agricultores. Entre lo que siembra el agricultor y lo que le cuesta recogerlo, lo que le pagan a él y lo que pagamos nosotros cuando vamos al supermercado, la diferencia es de un 463%. Por supuesto, no va a favor del agricultor esa ganancia. Una lechuga nos cuesta a nosotros un 553% más que lo que le pagan al agricultor, por ejemplo. Con lo cual, ¿dónde va ese dinero? ¿Dónde se queda en esa cadena de distribución? Pues está claro que se queda en los grandes supermercados y en las grandes líneas de distribución, controladas, por cierto, en muchos casos por fondos de inversión, con lo cual algo hay que hacer con este mercado, ¿no? Parece. Bueno, pues da la sensación, vamos a ver digo yo, datos con los datos en la mano. Si los refrenda, porque tenemos, nos está escuchando ahora mismo José Manuel Roche, de la Unión de Pequeños Agricultores de Aragón. Hola, José Manuel. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. No sé si nos está escuchando los datos que da nuestra colaboradora periodista, Pérez Sorribes, sobre el precio de partida y el precio que pagamos por esos productos.
Sí, lo estaba escuchando además muy atentamente y creo que bueno, no son unos datos exagerados, sino que realmente es así. Es una situación que desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos hemos venido denunciando siempre, porque al final esto se ha convertido en un problema endémico, y es que cada vez más pues los grandes beneficiados de este tipo de situaciones pues es la distribución y la industria, y los grandes perjudicados pues somos los productores principalmente, pero también los consumidores. En esa propuesta que lanza el departamento de Yolanda Díaz se subrayaba que no recaería este tope a los precios en los productores. Lo dijo por activa y por pasiva también el ministro de Consumo. Quedan por delante reuniones. ¿Se lo creen? No, para nada. Vamos, lo que está claro es que en resumen, y después de haber escuchado lo que plantea la ministra, está claro que es una propuesta electoralista y muy eficaz desde el punto de vista mediático. Pero desconocemos el encaje legal que podría tener esta propuesta dentro de la Unión Europea y, por supuesto, en España, porque no se han valorado los posibles efectos negativos que esto podría suponer a los productores, en este caso a los agricultores y ganaderos. Decir que tampoco Yolanda Díaz pues, no ha consultado con las organizaciones profesionales agrarias ni con otras organizaciones sectoriales, y bueno, al final pues la sensación que nos da es que el objetivo de esta propuesta parece ser mediático, parece ser muy político, y no se han valorado la complejidad de la misma y sus posibles efectos negativos, ¿no? Vamos a ver, los problemas de la cadena alimentaria deben ser siempre asuntos de estados, deben ser estratégicos y críticos, y no formar parte de ninguna batalla política. Por lo tanto, bueno, el hacer un planteamiento de estas características, que puede ser muy popular, pues realmente lo que tienen que valorar es cómo puede afectar a un sector tan importante como es el sector agrario, y que en estos momentos pues lo está pasando realmente mal después de una pandemia y en una situación de crisis geopolítica Rusia-Ucrania que está llevando a muchos sectores a una situación muy complicada. Y además este gobierno, a propuesta de las propias organizaciones profesionales agrarias, en este caso de UPA, aprobó recientemente la modificación de una ley, que es la ley de la cadena alimentaria, que debe ser la base del funcionamiento del sector y que todavía está por desarrollar algunos aspectos, ¿no? Y esta ley lo que dice muy claro es que ningún eslabón de la cadena alimentaria debe cobrar o percibir por lo que vende menos de lo que le cuesta producir. Y un planteamiento como el que está haciendo la señora Díaz casi con toda seguridad repercutiría de una forma muy importante en los productores, porque lo que está claro es que la distribución y que la industria no van a perder dinero. Por lo tanto, si se rebaja esa cantidad a los consumidores, lo que está claro es que los que vamos a pagar el pato, una vez más, vamos a ser los agricultores y los ganaderos de esta comunidad autónoma y de todo el Estado español. O sea, no se confía, por tanto, con lo que dice en esos márgenes empresariales a los que aludía Yolanda Díaz, que repercutiese ese coste en esos beneficios, en esos márgenes empresariales de las grandes cadenas de distribución. Bueno, eso nos lo tendrá que decir a las organizaciones profesionales agrarias. En estos momentos nosotros lo que no tenemos noticias ni por parte de la distribución, ni por parte de la industria, ni por parte del propio ministerio, ¿no? Así que a día de hoy nosotros lo que sí que sabemos es que todas las experiencias que tenemos cuando se han intentado bajar precios en la distribución ha sido a costa de los agricultores y de los ganaderos, y eso es el medio que nos da. Yo no entiendo que, por ejemplo, la estrategia de la multinacional francesa Carrefour, que ha querido aprovechar este tirón mediático de la propuesta de Díaz, desde mi punto de vista es una propuesta muy oportunista. Yo quiero recordar a todos los televidentes que Carrefour, según un estudio de la OCU, es la gran distribuidora que más ha subido sus precios en los últimos meses, un 12,2%. Por lo tanto, su posicionamiento, ahora informando de una cesta de la compra con 30 productos a 30 euros, parece adecuada para la portada de uno de sus folletos, pero no para figurar como un ejemplo de buena práctica en una mesa con dos ministros de gobierno. Esto es muy serio y realmente los agricultores y los productores estamos muy preocupados de cómo puede repercutir esto, porque recuerdo que si la distribución no va a perder ese beneficio que van a tener los consumidores, nos lo van a aplicar a los productores. Eso va a hacer incumplir la ley de la cadena. Por lo tanto, creo que tenemos un problema y tenemos que aplicar el sentido común e intentar solucionar este tipo de problemas de otra manera. Pues José Manuel Roche, queda claro su mensaje. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Aquí y Ahora. Un saludo. Muy bien, un abrazo muy fuerte.